Hola, soy Ariana Rey, cursante del tercer trimestre de Psicología de la Universidad Yacambú, bajo la asesoría del Dr. Germán Graterón. Sean bienvenidos a la siguiente presentación. El tema a continuación de la primera práctica de laboratorio es la siguiente: el cerebro, su estructura y sus funciones. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es todo lo que se encuentra dentro de la parte craneal del cerebro. Está recubierto por una serie de membranas, las cuales se llaman meninges, que estas recubren y protegen todo lo que es la médula espinal y el encéfalo. Sus capas son las siguientes: la pía madre, la aracnoides y la dura madre. El cerebro. El cerebro constituye el 2% del peso del cuerpo. Ocupa el 20% de la sangre que bombardea el corazón y pesa alrededor de 1.300 y 1.400 gramos. Sus medidas son 14 centímetros de ancho, 13 centímetros de alto y tiene una longitud de 17 centímetros. Es el órgano que se encarga de controlar y regular las emociones, los sentidos, los recuerdos y las reacciones. Él tiene 5 funciones cerebrales principales, las cuales son la percepción, la retención, el análisis, la emisión y el control. En el encéfalo, más de 100 millones de células reciben estímulos, deciden qué hacer con esos estímulos y transmiten señales de control a lo largo del cuerpo. El cerebro se divide en 3 partes principales: el cerebro, que a su vez se divide en telencéfalo y diencéfalo; el tronco encefálico, que a su vez se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo; y por último, el cerebelo. El cerebro controla todo, todos los procesos fisiológicos, nuestras emociones, cómo actúa nuestro cuerpo, y se divide en 3 partes: la corteza cerebral, que es toda la superficie del cerebro; la sustancia blanca, que es lo que se contiene adentro; y los núcleos estriados, que es lo que se contiene dentro de la sustancia blanca. La superficie de la corteza está formada por pliegues, los cuales se denominan circunvoluciones, que a su vez se dividen en cisuras y surcos. Las cisuras son las más profundas y los surcos son las menos profundas. La cisura más importante y más grande del cerebro es la hemisférica, ya que divide el cerebro en 2 partes: hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. Tenemos las cisuras de Rolando, de Silvio y parieto occipital. La cisura de Rolando es la que podemos apreciar aquí en azul oscuro, que se encuentra en la zona central entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, y divide las circunvoluciones anteriores de las posteriores. Tenemos la cisura de Silvio, que es la que podemos apreciar aquí en rojo oscuro, que es una cisura fosa lateral que divide el lóbulo anterior del medio. Y por último, la cisura parieto-occipital, que se encuentra en la parte posterior del cerebro. La conexión entre ambos hemisferios del cerebro se realiza gracias a unas fibras. Estas fibras existen unas más grandes, las cuales se llaman cuerpo calloso, que se encarga de ejecutar todas las funciones laterales. Gracias a este corte transversal del encéfalo podemos ver distintas partes del cerebro, como está la circunvolución cingulada, que interviene en el comportamiento de supervivencia; el cuerpo calloso, que hace que haya una comunicación entre ambos hemisferios; el fornix, que es un conjunto de haces en forma de C, que es lo que podemos ver aquí, que transmite la información del hipotálamo al hipocampo. Tenemos el hipocampo, que interviene en el almacenamiento de la memoria; el tálamo, que es la estación repetidora de información; la glándula pituitaria o hipófisis, que esta genera hormonas que actúan de manera específica en distintos órganos del cuerpo; y por último, el hipotálamo, que es el control de procesos físicos automáticos. Este se encarga de regular las hormonas que se realizaron en la hipófisis.
Los hemisferios cerebrales. Como mencioné anteriormente, existen dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El derecho controla la parte izquierda del cuerpo y el izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho se relaciona con la expresión no verbal, como tenemos, por ejemplo, la intuición, el reconocimiento de caras, voces y melodías. En él, los recuerdos se encuentran manifestados en imágenes. Ellos controlan toda la parte visual y auditiva del lado izquierdo, así como la mano izquierda. Tenemos el hemisferio izquierdo que se encarga del razonamiento, cálculos matemáticos, movimientos hábiles, así como la parte visual y auditiva del lado derecho y así como la mano derecha. Los lóbulos cerebrales. Tenemos el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. El lóbulo occipital él recupera y analiza la información visual. El lóbulo temporal él gobierna ciertas sensaciones visuales y auditivas, así como el lenguaje hablado. El lóbulo frontal se encarga de los movimientos y del lenguaje escrito. Y por último, el lobo parietal, que recepta la sensibilidad como el dolor, la temperatura, la distancia, y también envía información a las distintas áreas que controlan el movimiento y el equilibrio. El tronco encefálico, él se encuentra en el centro del cerebro. Comunica el cerebro con el resto del cuerpo gracias a la médula espinal y tiene tres partes, las cuales son el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Él tiene una principal función que es controlar las funciones vitales, como el ritmo cardíaco, la respiración y la respiración. Por último, el cerebelo, que se encuentra ubicado debajo del cerebro, detrás del bulbo y la protuberancia, que es una masa que pesa alrededor de 140 gramos y es el encargado del equilibrio, la postura y todos los movimientos que realiza el cuerpo. Él se encarga que estos movimientos sean realizados con coordinación y precisión. Esto ha sido todo, gracias por su atención.